Buenas noches, bienvenidos a este espacio que brinda SRT Media, el multimedio SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, a candidatas y candidatos a ser autoridades de canales en las próximas elecciones de 14 y 15 de mayo de este 2025 en la Universidad Nacional de Córdoba. Este programa y el de mañana son diferentes al resto de los debates, donde hay distintas listas que se presentan. En estos espacios haremos entrevistas a candidatas y candidatos que presentan listas únicas en sus respectivas facultades. Y estaremos también con autoridades de la Junta Electoral para compartir algunos conceptos que tienen que ver con el formato de estas elecciones y por qué son tan importantes en la vida democrática de la Universidad Nacional de Córdoba hoy, en este 25, y también para adelante. Comenzamos nuestro programa de hoy, entrevistas para las elecciones 2025 en la Universidad Nacional de Córdoba. Y comenzamos este espacio con nuestro primer entrevistado, que no pertenece a ninguna de las listas que se presentan porque es el director electoral de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes se encargan en su área de toda la cuestión operativa de estas elecciones que se vienen. Y es Rodrigo Mauro. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, feliz día, te ha tocado trabajar. Gracias, igualmente. Este 1 de mayo. Bueno, aquí estamos, esto no se detiene y vamos rumbo a unas elecciones que son muy importantes, porque no son iguales ni similares a otras elecciones anteriores de autoridades de canales, porque con vistas al futuro tienen un importante predicamento sobre la vida democrática de la universidad. Sí, correcto. Es decir, por varios motivos son importantes. Primero, porque siempre en los sistemas democráticos es saludable renovar las autoridades y que la comunidad pueda votar y elegir a sus futuros, en este caso, decanos o decanas. Por otro lado, porque particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba seguimos afirmando esta reforma política que empezamos allá en el 2017 de la elección directa de las autoridades unipersonales, en este caso decanales. Por lo tanto, es seguir construyendo un camino que, por supuesto, permanentemente vamos modificando y acomodando sobre la base de los errores que uno va detectando y tratando de hacerlo cada vez más amplio, más participativo y que donde la comunidad universitaria pueda elegir a sus propias autoridades, ya no solo a los representantes, a los cuerpos colegiados, sino también a las autoridades unipersonales, como en este caso los decanatos. Los decanatos que se van renovando en los periodos que gobiernan y dirigen las unidades académicas, pero que lo van haciendo de manera alternada con las autoridades generales de la UNC y también con el calendario electoral, en este año electoral en la República Argentina, del propio país, ¿no? Se pensó en un sistema que no se superpusieran los comicios para brindar, si se quiere, mayor libertad de elección. Sí, totalmente. Incluso, en esto nos ayudó, entre comillas, hasta la propia pandemia, digamos. Uh-huh. La universidad, a partir de esto de la autonomía que tiene también cada facultad para elegir a sus autoridades, tenía, mientras el proceso de elección de autoridades de canales era indirecto, lo elegían los consejos directivos. Y teníamos distintas fechas y totalmente desfasados. A lo mejor alguna facultad tenía que renovar este año, otra facultad el año que viene, otra. Cuando aprobamos la elección directa, nos habían quedado en dos grupos. 8 facultades renovaban un año, 7 facultades renovaban al año siguiente. El primer grupo de esas facultades, el mandato coincidió que vencía en el 2020. Claro. Entonces, producto de la pandemia, no se pudo votar. Y entonces el Consejo Superior prorrogó el mandato de esas autoridades al 2021, que era cuando vencía el mandato del segundo grupo. Pero esto nos permitió unificar las 15 facultades en un mismo año y en un mismo acto electoral. Posteriormente, se hizo una última asamblea, que fue la última reforma al estatuto, donde se acomodó el cronograma de manera tal que nosotros votamos este año autoridades decanales. El año que viene vamos a elegir al futuro rector o futura rectora de la universidad. Y a partir de ahí se va a votar cada 2 años. Bien. Rector, rectora, a los 2 años decanatos,
a los 2 años rectorado, a los 2 años Bien. decanato. Y en los años pares, Claro. de manera tal que no coincida con los años impares, que es donde se vota intendente, gobernador y presidente de la nación. Entonces, de esta manera separábamos las elecciones de las autoridades de la universidad de lo que podían ser las elecciones que están fuera de la comunidad universitaria. Porque además, y nos pasó también esto, imagínense que si en un año elegís intendente, elegís gobernador, bueno, este año se han suspendido las PASO, pero si tuvieras PASOs, la presidencial, si tuvieras una segunda vuelta, como nos pasó en la última oportunidad de la presidencial, más la elección, habría gente que estaría votando 6, 7 veces en un año. Claro, entonces, exacto. Para evitar esa supercarga y la mezcla de intereses y demás, es que se buscó este esquema en el cual siempre va a quedar separada las elecciones, salvo la de estudiante, que se renueva anualmente en sus representantes, las de consejeros y conciliarios, tanto docentes, no docentes y egresados, como la de autoridades unipersonales, quedan cada 2 años en los años pares. Debemos decir también, y lo mencionabas recién desde cerca, que la política en la Argentina, con los partidos políticos, con las alianzas y demás, después tiene su predicamento en la vida universitaria, no solamente de la Universidad Nacional de Córdoba, en general. Por eso pareciera, y creo que es así, que es saludable poder separar a las campañas políticas locales, provinciales y nacionales de lo que es la política universitaria, para que no se mezcle, ¿no? Sí, para que no se mezcle, para que no se pierda. Cuando vos tenés en los medios numerosas campañas cruzadas de distintas autoridades, se pierde mucho de lo que se quiere promover y demás. Entonces, eso también ayuda a que nos concentremos en lo que tiene que ver la cuestión de la universidad. Y está bien, porque además la universidad está inserta en la sociedad y también está cruzada por la política que ocurre afuera de la sociedad. Claro. No es una isla que no tiene ese efecto, digamos. Entonces, pero también tiene sus particularidades. Muchos de los esquemas de alianza que se dan de las distintas organizaciones o agrupaciones dentro de la universidad no son exactamente iguales que los que vemos después afuera en las elecciones. Entonces tiene su particularidad. No hay una simetría. No, para nada. Incluso hay otros perfiles de agrupaciones. Claro. Es decir, nosotros tenemos, este año particularmente, la elección de estudiantes particularmente, tenemos 3 agrupaciones de izquierda, tenemos una agrupación con candidatos al Consejo Superior de una agrupación liberal, las agrupaciones históricas que ya conocemos, que la mayoría están constituidas por alianzas, digamos, pero que no se condice con las alianzas políticas que ocurren fuera de la sociedad. Rodrigo, vamos a contar cómo también la Universidad Nacional de Córdoba en sus estatutos tiene este protocolo de fortalecimiento democrático, que es esto: utilizar su propio multimedio, con sus canales de televisión, con sus radios, con su portal web cba24n.com.ar, para que candidatas y candidatos se expresen. Pero este año, como hemos hecho en tantas otras veces, se dividen en 2 formatos la presencia de quienes se candidatean. Exactamente. Cuando se reglamentó lo que se había aprobado en la Asamblea, esto de la elección directa de las autoridades rectorales y de las autoridades decanales, en la reglamentación se estableció la obligatoriedad del debate. Bien. Por supuesto, el debate, cuando tenés más de una fórmula presentada en algunas facultades o en el propio rectorado. Y entonces, a partir de ese momento, se coordinó siempre con los SRT para llevar a cabo, en este caso, que son las 15 facultades, un trabajo bastante arduo, porque es grabar cada uno de esos debates, emitirlos, y con la otra particularidad también de que muchas facultades tienen lista única. Y en ese caso, ¿cómo se habilita la participación de cada facultad? Entonces, lo que coordinamos conjuntamente entre la universidad y los SRT y las juntas electorales locales de cada facultad, que se genere una entrevista a los candidatos a decano o decana de cada una de estas facultades, de manera tal que pueda exponer y plantear cuál es la plataforma o la visión de facultad que propone, más allá de que no tiene competencia y de que va a ser electo o electa autoridad el 14 y el 15 de mayo, pero que por lo menos pueda difundir la propuesta que esa persona está planteando para su facultad. El debate también permite eso. Claro. Confrontar ideas, debatir las propuestas que puede plantear una lista, otra lista. Tenemos 2 facultades con 3
fórmulas presentadas. Lo cual también es interesante ver qué va a ocurrir en esas dos facultades, porque podemos llegar a tener una segunda vuelta, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, y hablando de ciencias médicas, en esto del debate, ¿hay una obligatoriedad de hacer el debate por los medios públicos, los medios de la Universidad Nacional de Córdoba, o pueden hacer el debate incluso hasta televisado por otros medios? Sí, la obligatoriedad es la de generar el debate. Bien. La propuesta que le hace la universidad junto con los SRT es grabarlo y pasarlo por los distintos medios que componen los SRT. Pero no es obligatorio hacerlo aquí. En la caso de Ciencias Médicas, la Junta Electoral con los apoderados decidieron hacerlo en la facultad, con público en la facultad. Ellos lo van a grabar, lo van a subir a su página web, así que en ese caso no van a venir a los SRT. Y lo mismo ocurre con las entrevistas individuales. Bien. Como la entrevista individual es a partir de un acuerdo Universidad-SRT, digamos, en el sentido de que no es obligatorio asistir a la entrevista, se le pone a disposición de los candidatos y de las candidatas a decanos y decanas esta posibilidad. Pero pueden no aceptarlo y bueno, algunas facultades decidieron no aceptarlo y difunden su plataforma por otras vías. Y esto está perfectamente. ¿Esas facultades son? Odontología y la Facultad de Agronomía. Hablamos de 4 claustros que votan. Tenemos docentes, no docentes, tenemos estudiantes y tenemos egresadas, egresados, quienes se han graduado. Es una comunidad de personas multitudinaria, Rodrigo. Estamos hablando de miles de personas. Digo, por eso la importancia de esta elección universitaria. Sí, nosotros siempre hacemos una comparación en la cual, si uno toma en cuenta el padrón que tiene la Universidad Nacional de Córdoba en la provincia de Córdoba, estaría ubicado después de la ciudad de Córdoba. Es decir, la elección más grande en cuanto a padrón es la provincial, por supuesto. La capital es la segunda y en tercer lugar estaría la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y de números aproximados de cuánto estamos hablando? Y los padrones están justamente terminando de cerrar en estos días, deben ser va a terminar un número alrededor de 250.000 personas. Bien, y de ahí tenemos una gran cantidad de estudiantes. Corre, los dos padrones más numerosos son el de egresados y el de estudiantes. Bien. Justamente, el de egresados además presenta otra particularidad, que es el único claustro que no está dentro de la universidad. Si los docentes, los estudiantes y los no docentes están dentro de del espacio físico de la universidad. El egresado ya no está. Muchos residen en la ciudad de Córdoba, pero muchos se han vuelto a sus lugares de orígenes. Sabemos que la Universidad Nacional de Córdoba tiene una gran presencia de estudiantes del interior, tanto del interior de la provincia como del interior del país. Por lo que significa la Universidad Nacional de Córdoba. Y por donde está ubicada Córdoba también, ¿no? Cuatricentenaria universidad, la Universidad de la Reforma. Justo en el centro del país, queda equidistante. Exactamente. Entonces, muchos de esos egresados vuelven. Y es por eso que ya desde el 2021 hasta la fecha se han ido implementando mecanismos para que le permitamos votar a distancia a esos egresados y egresadas que no residen dentro de la ciudad de Córdoba. Atención, quienes nos están viendo por YouTube, por nuestras aplicaciones fuera de Córdoba, presten atención a este dato, porque hay una posibilidad, siguen creciendo las posibilidades de poder votar desde lejos. Exactamente. Para poder participar de esta elección, de esta forma de votar a distancias, había un plazo para hacer esta opción y hay facultades, porque tenemos en este año en particular estamos empezando con una modalidad nueva. Hasta ahora hemos usado el voto por correo postal. Ese voto por correo postal se mantiene. Hay 6 facultades que los egresados van a votar vía correo postal. Con una modificación, ya no le va a llegar un sobre postal a su casa, sino que le va a llegar un correo electrónico en el cual lo dirige a un link en el cual está la boleta de las autoridades de su facultad. Imprime la boleta, la marca la opción que considera conveniente, coloca dentro de un sobre sin ningún tipo de marca y ese sobre junto con una copia del documento va en un sobre un poco más grande y eso va al correo para que venga para aquí, para que venga para la universidad. Pero en paralelo a esto, otras unidades académicas optaron por el voto mediado por tecnología. Y esto es todo una novedad, por primera vez lo vamos a estar aplicando, es con un software que es libre, que no tiene costo, y donde a los que han optado por la modalidad de voto a distancia, le va a llegar un correo electrónico con una credencial y un link en el que accede,
permite votar la fórmula que considere conveniente, pone enviar, le llega un segundo código para reconfirmar ese voto, coloca el código y a partir de ahí ya su voto está registrado. Perfecto. Y le llega un tercer correo electrónico en el cual le llega un código bastante complejo, bastante largo, que es para que él pueda hacer un seguimiento de su voto. Bien. No puede ver su voto, pero sí puede ver si ese voto está contabilizado, si al momento de escrutarlo ese voto fue Bien. escrutado y demás. Lo que nos han dicho los técnicos que entienden en esta temática es que el sistema es transparente, es confiable, sobre todo puede ser auditable técnicamente, o Qué sea bueno. que si absolutamente seguro. alguien pudiera, a ver, absolutamente, Sí. no sé, digo, pero tampoco, porque no es perfecto. No, claro. Pero tampoco es perfecta la elección Exacto. presencial. Y en verdad, este voto mediado por tecnología, y esto es importante, no reemplaza la presencialidad. Totalmente. Viene a reemplazar el voto postal, que era bastante engorroso. Digamos. Bien. Entonces, bueno, vamos avanzando y garantizando el derecho a que puedan participar los egresados. Nos vemos 14 y 15 de mayo. Nos vemos 14 y 15 de mayo. Serán 2 jornadas en las que estaremos con toda la vida democrática de la UNS. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sergio. Rodrigo Mauro, director electoral de la Universidad Nacional de Córdoba. Se vienen las elecciones y después de la pausa ya candidatas y candidatos. Hablaremos de las cuestiones académicas, de extensión, también de investigación y tendrán un tema libre con los 4 ejes, los mismos que tienen quienes participan de debates, en este caso listas únicas con candidatas y candidatos a autoridades de canales de la UNC. Pausa, ya venimos. Y es momento de compartir estas charlas que vamos a tener con candidatos y candidatas a ser autoridades de canales en el próximo periodo democrático de la Universidad Nacional de Córdoba. En este programa, listas únicas, personas que se postulan, se candidatean para ser elegidas en cada una de las unidades académicas. Estamos con el doctor Pedro Pérez. ¿Cómo está, Pedro? Hola, buenas noches. ¿Cómo Bueno, estás? un gusto tenerte aquí, un candidato muy joven, como son muchos y muchas los de la Universidad Nacional de Córdoba cuatricentenaria, que es tan importante. Les vamos a contar que Pedro Pérez es profesor adjunto de FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, investigador adjunto del CONICET, doctor en Física, secretario general de FAMAF desde el año 2022, académico de FAMAF en el 2021, secretario de Asuntos Estudiantiles de FAMAF 2009-2010 y en el periodo 2008-2009 secretario general de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba. Comenzó como consejero directivo de FAMAF por los claustros estudiantiles de egresados y auxiliares. Y es un gusto tenerlo aquí para hablar de las elecciones en FAMAF y fundamentalmente de lo que se viene. Arranquemos, Pedro, con los temas académicos. Sí, bueno, para nuestra facultad y en realidad para todos quienes pensamos las políticas académicas o diagramamos y planificamos las políticas académicas, hay una pregunta o una cuestión a resolver todos los años y que es permanente, que es el problema del ingreso y la permanencia. Nosotros vemos alarmantes los números de deserción del claustro estudiantil cuando ingresan a la facultad y consideramos muy importante atacar ese problema de una manera integral. Nosotros tenemos un curso de nivelación que se hace en 3 etapas. Uno lo puede hacer en el último año del secundario, en el segundo cuatrimestre de la escuela, y ya aprobarlo para ingresar al FAMAF. Puede hacer el intensivo en el mes de febrero o puede hacer un recursado durante el primer cuatrimestre. Consideramos muy importante contemplar el problema del ingreso y el salto de la escuela media a la universidad de una manera integral y por eso pensamos conceptualmente incorporar todo el primer año dentro del ingreso, considerar el ingreso desde el primer día cuando llegan en febrero hasta que aprueban la última materia de primer año. Por eso vamos a evaluar y vamos a rediseñar el ingreso de manera que no sea tan brusco el cambio y puedan los estudiantes y las estudiantes ser acompañados durante todo el primer año de una manera mucho más escolarizada. Además, es muy importante pensar que ya finalizando el primer cuarto del siglo XXI,
debemos adaptar los planes de estudio. Nosotros hemos ido adaptando los planes de estudio a las nuevas demandas en los últimos 20 años, pero los hemos ido haciendo por carrera. Ahora lo que pensamos es la construcción de un plan de estudio que redefine el perfil de nuestros egresados y nuestras egresadas de manera integral. Para eso debemos cambiar todos los planes de estudio y que no queden lagunas conceptuales, sino que sea un proceso de aprendizaje con un perfil único de FAMAF a lo largo de toda la carrera. Qué importante, ¿no? Esto que estás diciendo de el perfil más humano de un ingreso a una facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, con un periodo de nivelación que más que eso sea una adaptación lenta, ¿no? Gradual, teniendo en cuenta la cuestión psicológica de este paso de la escuela media a la vida universitaria. Debe ser armónica, debe ser orgánica, los motivos por los cuales un estudiante o una estudiante abandona la universidad son variados, tienen que ver con la adaptación a la universidad, tienen que ver con saltos culturales, con saltos de contenidos demasiado grandes. Y por eso nosotros contamos desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con un programa de acompañamiento durante todo ese primer año y pensamos crear un equipo de tecnología educativa que aproveche las nuevas herramientas tecnológicas tanto para formar a los docentes y las docentes en esas nuevas tecnologías que le permitan complementar el trabajo en clase y que a la facultad le permitan también ese equipo de tecnología educativa producir contenido virtual que complemente el trabajo en clase. Nosotros somos unos defensores y unas defensoras de la educación presencial. Creemos que el conocimiento se construye cara a cara y que los debates que se dan en el curso o en el pasillo son muy importantes, pero que las nuevas herramientas pueden aportarnos una complementariedad que permita que al generar contenido virtual de todo el primer año, los estudiantes y las estudiantes puedan consultar y reforzar esos contenidos desde su casa. Claro, no es una cosa o la otra, sino es es sumar. Es muy interesante también, doctor Pérez, lo que hablabas recién respecto de esta cuestión del perfil profesional a partir o después de la nivelación-adaptación, ir ya generándolo en todas las carreras como una cuestión integral. Sí, tenemos que poder definir un perfil profesional básico para poder decir el egresado de FAMAF sabe esto, de piso. Bien. De esa forma nosotros tenemos que incorporar en todas las carreras determinadas herramientas como la programación y como materias que aborden el lugar que tiene el científico hoy, que no sea solo un resolvedor de problemas, sino que pueda comprender las ideas y los debates actuales en la ciencia y en la tecnología que lo ubican en un lugar prioritario a la hora de diagramar políticas de Estado. Hay una cuestión que piensen ustedes en su plataforma política y para ejercerla después en la facultad, que tengan que ver con el requerimiento del mercado laboral respecto de las profesiones que se consiguen con los títulos en FAMAF. Bueno, nosotros tenemos sobre todo en la carrera de computación cada vez más docentes que están vinculados de manera directa con el sector productivo. Bien. Es una novedad para nosotros porque en nuestra facultad siempre tuvimos un perfil muy científico, lo cual vamos a consolidar y pensamos que es importante por el legado que hemos tenido de las generaciones anteriores, fortalecer. Ahora, también debemos pensar un régimen que contemple a esos egresados nuestros que están trabajando en la industria y que pueden dar un diferencial a los estudiantes y las estudiantes en su última etapa de la carrera, donde el aporte sobre su experiencia en el sector productivo puede ser fundamental a la hora de salir al mercado laboral. Se habla mucho de la modificación de las distintas propuestas académicas en el mundo, de mejorar los planes de estudio para hacerlos más asequibles y de menor tiempo. ¿Está esto en la idea de ustedes también? No está en nosotros la idea de menor tiempo. De eficientizar más los recursos. Nosotros creemos que podemos hacer más eficientes los recursos, bien. Creemos que podemos complementar la educación presencial con la educación virtual, pero no creemos que tengamos que reducir la cantidad de horas del alumno en su proceso de aprendizaje. Bien, interesante. Si te parece, Pedro, podemos pasar a las cuestiones de extensión, es decir, más allá de las matemáticas, de la astronomía, de la física y de la computación, fuera de las fronteras del edificio de FAMAF o de lo virtual, hay otra vida universitaria que es la extensionista, ¿no?
Sí, sí, es uno de los pilares fundamentales de la universidad y nosotros lo tomamos muy seriamente. Nosotros creemos que tenemos una voz muy importante a la hora de salir a fomentar las vocaciones científicas, por eso pensamos un programa de inserción en la escuela media, en la cual podamos transmitir la importancia de la física, de la matemática, de la computación, de la astronomía en los adolescentes y en las adolescentes, y de esa manera poder incidir o fomentar la formación de vocaciones científicas. Vamos a trabajar sobre todo con escuelas medias que tengan que ver con nuestra disciplina y vamos a tratar de vincularnos con espacios de educación no formal que también hacen una tarea muy importante en el campo de la divulgación científica. Es importante este trabajo extensionista que se viene llevando a cabo. Ya has transcurrido tu actividad académica acompañada siempre con puestos de gestión. ¿Cómo lo has venido trabajando a eso antes y ahora con esta posibilidad de llegar al decanato? Nosotros trabajamos muy fuertemente la extensión, sobre todo en lo vinculado a la alfabetización digital y en la construcción de herramientas y de ideas a partir de la obsolescencia programada. Tenemos un proyecto que adapta computadoras que para la gente por lo general ya están obsoletas y nosotros las preparamos para que los chicos y las chicas adolescentes con menos recursos puedan acceder a ella. También tenemos un programa para gente con otras capacidades o que está inserta en distintos organismos tanto privados como públicos, en los cuales nos brindamos formación no de título, sino de diplomatura en inteligencia artificial, en ciberseguridad, y hemos lanzado recientemente una diplomatura en energía con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con la Facultad de Ciencias Químicas, que pensamos relanzar a través de la buena experiencia y la buena recepción que ha tenido en el medio. Salir de FAMAF hacia afuera, cruzar las fronteras de la facultad y, por ejemplo, viajar. Sabemos que FAMAF con sus científicos y científicas han participado de diferentes actividades a nivel internacional, incluso con premios. Esto tiene que ver también con la extensión y la investigación. Sí, sobre todo con la investigación. Nosotros tenemos una tradición muy grande de vinculación con el mundo. Tenemos científicos y científicas de enorme prestigio a nivel internacional. Y uno de los objetivos de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU plantea que se debe considerar como cuarta pata de las universidades a la internacionalización. Bien. Nosotros consideramos de la reforma del 18 a la extensión, a la docencia y a la investigación como las tres patas de la universidad. Y ahora debemos incorporar o pensar la internacionalización. Para eso vamos a consolidar nuestra vinculación con los grandes centros de producción científica de Europa y de Estados Unidos, pero hemos estado avanzando en el último año y pensamos fortalecerlo y avanzar aún más en la internacionalización mediante convenios específicos con universidades de China. El frente asiático es un frente que está creciendo mucho, que está marcando tendencia en muchos campos tecnológicos y científicos, y nosotros ya contamos con docentes que se encuentran dando clases en universidades chinas. Para eso vamos a avanzar en la firma de convenios, tanto para los intercambios de investigadores como para los intercambios de estudiantes y la colaboración científica. Incluso estamos pensando en programas de cotitulación de títulos de posgrado. En esto de internacionalizar la facultad, FAMAF en este caso, y de generar vocaciones científicas, recién hablabas de hacerlo para las jóvenes y los jóvenes del nivel medio, para que se vengan a estudiar a FAMAF. Pero dentro de FAMAF también hay un incentivo importante para que se investigue y para fomentar las vocaciones científicas. Lo hemos visto en la participación en torneos científicos internacionales, pero también en, por ejemplo, la participación de FAMAF en la pandemia, con proyectos, con acompañamiento, con investigación. Sí, para nosotros la vinculación tecnológica es muy importante, al punto que en la próxima gestión vamos a jerarquizar la vinculación tecnológica. Le vamos a dar el rango de secretaría. Esa secretaría va a contar con nuevos recursos para poder vincularse con el medio. Tenemos capacidades instaladas que son reconocidas a nivel mundial.
ya sean las competencias mundiales de computación, de matemática, como en la demanda que recibimos del sector gubernamental y del sector productivo para resolver problemas de investigación y desarrollo. Bien. Por eso vamos a dotar a la Secretaría de Vinculación Tecnológica de recursos para salir a buscar esas oportunidades en función de nuestras capacidades y a la vez para poder sostener en estos momentos de crisis los laboratorios de investigación básica y pura. Esos laboratorios que no necesariamente tienen que generar dividendos y que sí tienen que hacer investigación de excelencia en ciencia básica, vamos a intentar fortalecer la vinculación tecnológica para que nos genere los recursos para poder sostener las áreas que son extremadamente importantes para la cultura y que no necesariamente son guiadas por las reglas del mercado. Un último minuto, porque hablamos de lo académico, de extensión, de investigación, Pedro, para un tema libre. Tema libre. El mensaje que quieras dar a tus votantes. Nosotros consideramos en esta elección no una fórmula. A mí me acompaña Romina Arroyo, una matemática, investigadora, súper exitosa, también muy joven, de 40 años, como candidata a vicedecana, y contemplamos la formación de un equipo de trabajo en la cual incluimos en nuestra propuesta a un secretario general que es Daniel Friedländer, que es profesor titular de la carrera de computación. De esta forma, con un físico, yo, una matemática, la vicedecana, y un computólogo, el secretario general, podemos contemplar que la gran mayoría de la comunidad del FAMAF tiene acceso directo a la gestión. Y, como decía el Papa Francisco, en términos de construir comunidad para poder generar un ambiente ameno y sano de trabajo, lo más importante es el diálogo y el acceso directo a quienes están tomando las decisiones coyunturales de gestión. Gracias, Pedro, por venir. Muchas gracias a ustedes. Se llama Pedro Pérez, es doctor en física, es el candidato al decanato de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, el FAMAF o la FAMAF como lo conocemos en la Universidad Nacional de Córdoba. Y el 14 y 15 de mayo va a recibir los votos de quienes vayan a las urnas en la Universidad Nacional de Córdoba en esta unidad académica. Hacemos la pausa y ya seguimos compartiendo este operativo elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba en SRT Media, el multimedio SRT. Y ahora vamos a recibir en este espacio dedicado a las listas únicas en estas elecciones universitarias del 14 y 15 de mayo a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Está con nosotros el arquitecto Maristani, Arturo Maristani, que es candidato a decano. Arturo, bienvenido. ¿Cómo va, arquitecto? Todo bien, muchas gracias. Bueno, le vamos a contar a nuestros televidentes que Arturo Maristani es arquitecto de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ingeniería Acústica por la Universidad Politécnica de Madrid, la UPM, magíster en Energías Renovables de la Universidad de Andalucía, profesor titular, dedicación exclusiva, investigador categoría 1 de la FAUD, de la UNC, director del Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas, el CIAL, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC y actual secretario general y ex secretario académico de la FAUD, como conocemos a esta facultad. Son 4 los ejes, como hemos hecho con demás candidatos y candidatas. Hablamos de la actividad académica, de la extensión, de la investigación y un tema libre sobre el final. En materia académica, Arturo, ¿qué proponen ustedes para el decanato de arquitectura? En materia académica estamos atravesados por lo que son los cambios y actualización de los planes de estudios de las 2 carreras principales que tenemos, que son arquitectura y diseño industrial. La gestión va a estar atravesada por esta transición a los nuevos planes de estudio. A nivel de propuesta, eso de alguna manera lo mencionamos con un fuerte anclaje en lo que es la transformación educativa, ¿no? Que yo lo llamaría más bien como una especie de transición educativa. Si bien los planes
actualizan contenidos curriculares, actualizan las estructuras de cátedra. Hay un punto clave en este proceso de transición que es el cambio de paradigma, el paso a una nueva forma de enseñar. Lo podríamos llamar como una nueva didáctica de la disciplina, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos para eso? Porque no todo tiene que ver con los contenidos de un plan de estudio, que de hecho son actualizados disciplinarmente de manera bastante estricta en estos cambios de plan, sino también cómo los implementamos, cuáles son los mecanismos con los cuales trabajamos en nuestra relación con los estudiantes. Las lógicas han cambiado, los modelos educativos han cambiado, el conocimiento ya no está todo en manos de la universidad, o sea, el conocimiento es mucho más abierto y los procesos de enseñanza tendrían que estar más relacionados cómo transferimos esas capacidades, cómo formamos en capacidades. Además, estamos hablando de un mundo que va experimentando cambios continuos y donde la sinergia entre el sector académico y el mercado laboral es ineludible, ¿no? Claro. La necesidad del mercado laboral de profesionales, ¿también le prestan atención a ustedes en esta propuesta? Así es. Parte de la propuesta está relacionado a cómo es el mecanismo de inserción en el medio productivo de nuestros egresados y sobre todo fortaleciendo en la formación no solamente esas capacidades en contenidos, capacidades técnicas, podríamos llamarlo, sino también en la forma de pensar, ¿no? El pensamiento creativo, la mirada social, ¿no? de cómo nuestros egresados se instalan, no solamente haciendo, sino también pensando y sintiendo con la sociedad lo que la sociedad necesita. Es importante en el ámbito académico también ayornarse a los nuevos tiempos en relación a las nuevas tecnologías, algo que atraviesa todo el ámbito universitario y en arquitectura tiene un predicamento importante, tanto en una como en otra de las carreras. Sí, eso es ineludible. Obviamente ha sido algo que la pandemia nos aceleró, la modalidad, o sea, la incorporación de herramientas digitales. El problema es que tenemos todas esas herramientas digitales incorporadas, pero como digo, necesitamos cambiar la modalidad de enseñanza en base a esas herramientas. Incluir la bimodalidad, el complemento de lo presencial con lo virtual. Nuestras carreras son de mucho desarrollo presencial, o sea, importa mucho la presencialidad, el trabajo en taller, los procesos creativos tienen esa necesidad. Pero a la par de eso, las herramientas digitales permiten que el estudiante vaya reorganizando sus propios trayectos, cubriendo lo que a veces llamamos especie de microcredenciales, ¿no? Donde cada uno va a su ritmo complementando el proceso tradicional de aprendizaje. Y en eso tenemos mucho para trabajar, sobre todo en la formación docente. O sea, están las herramientas, pero falta realmente esta transición a una nueva modalidad adaptada a los tiempos que corren y a las lógicas que traen nuestros estudiantes. El estudiantado claro. Viene con otras lógicas, ¿no? Arturo, estaba pensando en la búsqueda de quienes van a estudiar en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, esta transición entre el nivel medio y la vida universitaria. Dentro de la plataforma de ustedes hay propuestas que tiendan a garantizar la llegada de los estudiantes de la mejor manera, pero también a evitar la deserción. Creo que es más importante evitar la deserción. O sea, la cantidad de vocaciones que hay por las carreras de la FAUD es importante. Todas las acciones previas que se hacen desde la universidad en búsqueda de justamente esas vocaciones son bastante sólidas, pero los niveles de deserción pueden ser importantes. Tanto en el abandono inicial, que es algo a fortalecer en lo que hace al proceso de ingreso y permanencia en la carrera, como por supuesto de egreso, pero el ingreso y permanencia es un tramo crítico. Sí. La Universidad Nacional de Córdoba, desde la reforma del 18, para ponerle un mojón en el tiempo, hasta aquí ha ido creciendo cada vez más en la labor extensionista. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y en este segundo eje que planteamos para la presentación de vuestras plataformas electorales, le presta singular atención a esta actividad, ¿no? Sí, siempre ha sido un punto
fuerte la cuestión de extensión de la FAUD. En distintas modalidades, si se quiere, ¿no? El bajar un poco a territorio, a la sociedad y ver lo que necesita, los trayectos formativos alternativos que también se hacen desde extensión. Creo que en este momento lo que pensamos un poco desde la propuesta de gestión es dar una vueltita a esto, ¿no? Y no tan solo pensar en trabajar para la sociedad, o para lo que la sociedad necesita, sino con la sociedad. Tratar de compartir esos trayectos. Puede ser más complejo, pero nos posicionaría de otra manera. Claro. No solamente tratando de bajar formaciones o capacitaciones o necesidades, o dar respuestas puntuales, técnicas, por ejemplo, o de necesidades urbanísticas, etcétera, que las hay permanentemente, o sea, hay muchos trabajos de compromiso social en esa línea, pero tal vez lo que esté faltando un poco es el trabajo con la sociedad, trabajar a la par, no solo ver lo que necesitan, sino tratar de resolverlo conjuntamente. Y en ese trabajo también me imagino que las alianzas, los acuerdos, sabemos que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño ha trabajado mucho, sobre todo particularmente en temas como vivienda, con los diferentes estamentos gubernamentales. Esta es una tarea de extensión que también tiene un brazo en esta facultad. Sí, de hecho hay estructuras bastante sólidas en lo que hace a generación de nuevo conocimiento, tanto en los temas urbanísticos como en los temas de vivienda, ¿no? Sí, por supuesto. Pero como digo, hace falta ese feedback, ese ida y vuelta con la sociedad del trabajo conjunto. Sabemos que esta facultad trabaja mucho en materia de investigación, siempre avanzando, siempre modernizándose, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, en el diseño. ¿Cómo lo piensan de ahora en más ante los nuevos desafíos a la labor investigativa? A ver, la investigación en carreras profesionales como son arquitectura y diseño industrial, es claro que es una investigación aplicada. Allí los proyectos hay que orientarlos y preguntarnos aplicada a qué. Porque pareciera que falta ese paso. Es decir, sí, es investigación aplicada, es ese puente entre la teoría y la práctica, pero la necesidad de pensarnos a qué estamos aplicando la investigación. Ya acá nuevamente se cruza con los requerimientos sociales, claro, los requerimientos del medio productivo y los requerimientos académicos. O sea, son como tres puntos hacia los cuales aplicamos la investigación. Entonces, el desafío está en detectar cuáles son las áreas de vacancia en esos tres niveles, lo social, lo productivo y lo académico, a dónde hay que fortalecerlo con la investigación. Un punto clave en ese proceso es el que tiene que ver con la incorporación de la investigación en los procesos de enseñanza, abriendo a la interdisciplina. O sea, es ineludible en este momento no trabajar con la interdisciplina. De hecho, la propuesta la estamos planteando como en tres dimensiones. Una tiene que ver con lo disciplinar, otra con lo institucional, pero una muy importante es la multidisciplina, la transdisciplina. Claro. Y la investigación cumple un rol muy importante ahí en el anclaje con lo académico. O sea, trabajar la interdisciplina es fundamental también en la formación de nuestros egresados. Estaba pensando en todo lo que se puede lograr desde un decanato. Ustedes, y en este último eje que es el tema libre, tienen una propuesta integral, tanto en lo arquitectónico como en el diseño industrial, en el urbanismo, y por eso confluyen en una plataforma. Sí. Bueno, de hecho, la fórmula que integramos, y eso es una decisión casi que del grueso de nuestra facultad, integrar con diseño industrial, en mi caso arquitecto, docente de la carrera de arquitectura, quien comparte la fórmula conmigo es Fernando Valdés, diseñador industrial,
lo cual ya arranca desde la conducción un poco esa postura. La misma idea la bajamos a lo que va a ser la conformación del equipo de gestión, ¿no? Buscando este punto también de la interdisciplina dentro del equipo como concepto fundamental de gestión. Bueno, estarán acompañándolos seguramente desde los distintos claustros, docente, no docente, egresadas y egresados y obviamente los estudiantes y las estudiantes, el 14 y 15 de mayo en ese acto eleccionario que sigue fortaleciendo la vida democrática en la Universidad Nacional de Córdoba y particularmente en este caso en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Arquitecto Arturo Maristany, bueno, nos encontraremos próximamente en la gestión. Seguramente que sí, seguro que sí. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes, muchas gracias. Y así llegamos al final de este primer programa de entrevistas, porque venimos haciendo también los debates rumbo a las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba de 14 y 15 de mayo. Mañana, junto con Mónica Reviglio, más unidades académicas expondrán sus propuestas. Son candidatos y candidatas de listas únicas, por eso hacemos este formato de entrevistas. Y luego durante la semana, y la semana que nos lleva hasta el día 9 de mayo, seguirán los debates rumbo a las elecciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, hasta mañana. Atención. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor.